Buenas noches, querida familia, amigos, hermanos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien en casa, donde quiera que estén. Les saludo, les envío un fuerte abrazo y les doy la bienvenida a un jueves más de nuestro estudio de Romanos. Las últimas 2 semanas no tuvimos nuestro estudio de Romanos, o creo que sí, hace 8 días fue cuando les avisé que no lo tendríamos. Andamos de pinta como familia y el antepasado no recuerdo, creo que no les avisé. O creo que sí lo tuvimos, la verdad es que ya me perdí un poquito en el tiempo. El calor yo creo que me tiene la cabeza medio revuelta, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos retomando el tema que estuvimos viendo en nuestra última enseñanza. Me confundí un poquito porque recuerdo que tuvimos un jueves de preguntas y respuestas y luego reanudamos con Romanos capítulo 13 y titulamos a ese mensaje el papel o los deberes del ciudadano, el papel del ciudadano cristiano, o Dios y los gobiernos, no recuerdo cómo le titulé, pero fue la primera parte y vamos hoy a ver la continuación, la segunda parte. Para ponernos en contexto, si tú no estuviste, si no recuerdas, ¿verdad? Vamos a leer los primeros versículos de Romanos capítulo 13, que es una continuación del 12, que inicia hablando de algunos de los deberes cristianos. Pero antes que nada, vamos a orar. Donde quiera que estés, dile conmigo: Dios, te doy gracias en esta noche porque me permites estar aquí reunido a distancia, Señor, no presentes en el mismo lugar físicamente, pero sí en un mismo sentir en el Espíritu, Señor. Pedimos que tú nos dirijas en esta hora y que esta palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor, más en estos tiempos tan polémicos donde vienen elecciones y a veces no sabemos a ciencia cierta qué hacer, Señor, y te pedimos que nuestro celo sea con fundamento bíblico y no un celo que no sea conforme a ciencia, Señor. Guíanos y enséñanos y que esta palabra pueda bendecirnos. Te pedimos que sí sea hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vuelvo a leer la base de esta enseñanza, es Romanos capítulo 13, dice el versículo 1, sométase toda persona, o sea, no son solamente los no cristianos, esto es para todos, a las autoridades superiores. Ya aclaramos en la primera parte que esto es siempre y cuando no nos ordenen violar algún principio de la palabra de Dios, ¿verdad? El día que el gobierno nos quiera prohibir sin ninguna razón alguna que nosotros por ejemplo, nos reunamos, como lo hicieron con la iglesia primitiva, no podríamos obedecer. Vimos el ejemplo de la pandemia, donde dijimos, bueno, fueron algunas semanas, algunos meses en algunos lugares, y obedecimos porque fue una medida general, aunque no estuvimos de acuerdo, ¿verdad? Sabemos que no era como específicamente para fastidiar a la iglesia, sino pues para fastidiar a todos, ¿verdad? Pero di el ejemplo de John MacArthur, que en California ya permitían que la gente se reuniera en los bares y las iglesias no, y ahí sí él dijo, ¿sabes qué? Y esto es personal, y ahí sí no me voy a sujetar. Entonces, el gobierno, si nos prohíbe algo que va a violar nuestros principios, ahí no aplica esta palabra. Pedro lo vivió. Cuando le dijeron no prediques, él dijo, dime si es gusto obedecer a Dios antes que los hombres. Según nos prohibieran predicar la palabra, alabar a Dios, cosas por el estilo, esto no aplica, ¿no? Entonces respetamos a la autoridad, pero primeramente comenzando por la autoridad celestial. Dice, porque no hay autoridades sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Vimos que a veces es para traer bendición, pero a veces es como una forma de traer un juicio también, y que como bien dicen por ahí, totalmente cierto, el pueblo tiene el gobierno que merece. De modo que quien se opone a lo establecido, a la autoridad, dice el versículo 2, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, siempre tenemos que respetar la autoridad. Esto no lo vimos, y aunque está hablando aquí de los magistrados, ¿verdad? La Biblia habla, por ejemplo, en Judas, de cómo hay personas que maldicen a las potestades superiores y cómo ni siquiera el mismísimo Arcángel Miguel, cuando se encontró cara a cara con Satanás, ¿verdad? Lo maldijo, sino que le dijo el Señor te reprenda. Entonces, vemos que aún a las autoridades en el reino de las tinieblas no podemos como insultarlas y vociferar y cosas por el estilo, sino que todo es en el nombre de Jesús. Y bueno, si se nos manda aún respetar en ese sentido una autoridad tan baja, digo respetar en el sentido de no insultar y cosas por el estilo, pues ¿qué nos hace creer que podemos nosotros de repente ser prepotentes con la autoridad en la tierra? Entonces esto no era como parte del mensaje, pero ahorita me lo está trayendo el Señor a la mente y creo que vale la pena mencionarlo, aunque sea en un par de minutos, porque hay mucho cristiano que es prepotente con la autoridad, ¿no? Digo, también hay autoridades que les das tantito un gafete y ya se sienten el rey del universo,
pero no estamos hablando ahorita de ellos, sino de nosotros. Entonces es muy común, por ejemplo, que vemos que el domingo en la iglesia hay gente que no quiere obedecer a los edecanes, o ujieres como les llaman en algún lugar, o a los de seguridad. Estaciones aquí, no, yo me estaciono donde quiera, sientas aquí, no, yo me siento donde quiera, porque cuando voy al cine compro en el VIP y elijo mi lugar, y en el avión también, y en la iglesia también quieren ese mismo trato. Entonces ya vimos también tiempo atrás que la Biblia manda en Santiago, y también Romanos habla un poco de eso, pues que el trato tiene que ser parejo con todos, ¿verdad? Pero ha habido este tema muchas veces en la congregación de gente que no respeta a la autoridad, que insulta a nuestros servidores. Les han llegado literalmente a recordar el 10 de mayo, ¿verdad? Y pensarías tú, personas que van por primera vez, invitados, no, cuando me dicen quién fue, porque además, al menos en la iglesia de Toluca, creo que en Tlanepantla también parecemos la iglesia Big Brother, tenemos un circuito cerrado con cámaras en todas partes, ¿verdad? Y ahí están las evidencias muchas veces. Es increíble ver que hermanos de años que ahí están levantando las manos, alabando, se atrevan a hablarle, insultar, humillar de esa manera a algunos de nuestros servidores. Y digo yo, si así son dentro de la iglesia, ¿verdad? Supuestamente el día que van a alabar al Señor, que van en el Espíritu, que viene saliendo de la alabanza, de recibir la palabra, pues imagínate cómo se portarán por ahí un miércoles por la tarde en la carne, ¿no? Entonces tú tienes derecho a reclamar respetuosamente tus derechos. Si fuiste a un lugar y no te atendieron bien, la comida es echada a perder, algo por el estilo, no es de que, ay, sí, lo que usted diga. Tienes derecho a molestarte, pero siempre pues de forma respetuosa, ¿verdad? Jamás humillando, jamás insultando ni nada por el estilo. Siempre la Biblia nos manda respetar la autoridad. Que todos en algún momento nos llegamos a enchamucar, y el que a lo mejor un día se te botaron las trancas, como decimos, ok, pides perdón al Señor, aprendes de ahí para no repetirlo, pero no puede ser esto como la regla en tu vida. Y hay cristianos que esta es la regla en su vida, que se la pasan peleando con toda la gente todo el tiempo, y esto ya habla de un problema en el corazón, una falta de contentamiento, un estado de amargura que los está llevando a actuar de esta manera. Regresando, para no desviarnos porque no es el tema principal, pero vale la pena mencionarlo, dice el versículo 3 que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Hablamos en aquella ocasión de las demandas, en la primera parte, cuando un cristiano puede y cuando no demandar, cuando tenemos un pleito entre dos cristianos, hay que buscar un intermediario que nos ayude, ¿verdad? Y si una de las partes no quiere hacer lo que le toca, pues es que no es cristiano, y ahí entra la autoridad. No te pueden venir a chantajear. ¿Cómo me vas a demandar si eres cristiano? No, yo no fui el que te metió en problemas. Aquí dice, quieres no temerla, haz el bien y tendrás alabanza de ella, ¿no? Entonces hay mucha gente que manipula. ¿Cómo vas a meter a la cárcel por no pagar la pensión si tú eres cristiana? No, chulito, tú eres el que se está trayendo este problema por no querer cumplir con lo que te toca, ¿verdad? Pues como cristiano sí tienes derecho a demandar cuando alguien se está pasando de rosca. El perdón no nos obliga a renunciar a la justicia que la ley nos otorga. El perdón es no guardar odio, rencor, resentimiento, una venganza personal, pero la autoridad fue puesta por Dios para hacer justicia, y desde el Antiguo Testamento había leyes, no solamente espirituales, sino civiles. Había un código, ¿verdad?, que Dios les da para llevarse a cabo en el pueblo de Israel. Entonces tú tienes todo el derecho de actuar siempre conforme a lo que la ley te permita, ¿verdad? Sin andar dando ahí mordidas y sobornos y nada por el estilo, ¿verdad? Pero tienes derecho a acudir tú ante la autoridad. Dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, como te adelantaba, entonces sí teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual tenemos que estarle sujetos, no solo por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, no es solamente temer del castigo, sino que en mi conciencia yo tengo que estar tranquilo. Hoy veremos un poquito al respecto más adelante, pero hay mucha gente pues que si pudiera robar, hacer un fraude con la garantía de que no lo descubrirían, lo haría. Entonces confirma con esto que su temor no es un temor de Dios, es un temor de las consecuencias de las leyes de los hombres. ¿Y de qué sirve, verdad, que tenga temor a las consecuencias de las leyes de los hombres? Pues si no tengo respeto al creador del universo. Dice el versículo 6, por eso pagas los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo, estos tiempos de impuestos. Bueno, no sé en tu país, pero al menos en México, ¿verdad? Pues ya llegó la fecha límite en abril para presentar la declaración anual, y es de los meses más tortuosos del año, ¿verdad? Porque a veces hay que ponerse al corriente,
y ahí pues muchas veces se va mucho dinero, pero ni modo. Y también vuelvo al punto, ¿no? Podemos deducir y cosas por el estilo y buscar pues todas las estrategias para poder pagar menos, pero a fin de cuentas pues tendremos que respetar lo que la autoridad establece, ¿no? Entonces, dentro de los márgenes de la ley, tú puedes asesorarte, buscarte un buen abogado, buscarte un buen contador y pedir su asesoría, buscar, valga la redundancia, su apoyo para poder pues sacar el máximo provecho. Pero de eso a otra cosa, fuera de los límites de lo que es legalmente correcto, ya no está esto en la palabra. Dice el versículo 7, paga a todos lo que debes, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros el uno al otro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces estuvimos estudiando todo esto la semana antepasada. Les decía al principio, no recuerdo si la antepasada, la verdad es que no tengo bien presente si fue 1 o 2 jueves que no tuvimos nuestro estudio de Romanos. Creo que fueron 2, en uno no sé si nos tocaron los apagones, ven que estuvieron viendo cortes en diferentes partes del país, que creo que fue la semana antepasada, y la pasada sí fue cuando les anuncié que mi hija no tenía clases al otro día, se iba a desvelar, andábamos de parranda, ¿verdad? Y de vez en cuando se los he comentado, es bueno romper la rutina y disfrutar un poco en familia, y ese fue uno de los jueves que nos tocó romper la rutina y dormirnos, bueno, mi hijita un poquito más tarde. Entonces vamos a seguir viendo, aunado a lo que ya aprendimos, algunas cosas relacionadas y otras que no solamente se mencionan en Romanos, sino que también aprendemos en el resto de la Biblia, y quise aprovechar y bueno, creo que es importante en estos tiempos donde vienen, al menos en México, en un mes ya las elecciones para la futura presidenta. Tendremos por primera vez un presidente mujer en la República Mexicana. No hay a cuál irle, ¿verdad? Ninguno de los 3 candidatos, como les dije en aquella ocasión. Tristemente, como dice por ahí un meme, creo, ¿verdad? Pues ese es todo lo que hay. Y ni modo, nos tocará colaborar con ellos como lo tenemos que hacer, como lo estamos estudiando, orar por ellos, apoyar en lo que podamos, esperar que pues conozcan al Señor, que el Espíritu Santo los ilumine, pero desafortunadamente, lo digo con todo respeto, las cosas como son, no queriendo insultar ni nada por el estilo, sino que pues después de escucharlos debatir, entre comillas, si eso le puedes llamar debate, ¿verdad? Parece más como una plática de verdulería, pues de los 3 no haces uno, ¿no? Entonces, algunos vamos a anular nuestro voto, ¿verdad? Para que nadie se lo robe. Hay quien no le gusta esto, lo malo es no votar, ojo, y es parte de los deberes que tenemos como cristianos, ¿verdad? Tenemos que ir a votar, pero si nadie te convence, tienes el derecho de protestar y como ciudadano decir, los 3 me dan vergüenza, ninguno me representa, ¿verdad? Entonces no voto por ninguno, anulo mi voto. Entonces ahí pones tú que votas por Tribilín o por Cuauhtémoc Blanco, le pones un tache, lo que sea, cualquiera de esas cosas, anula tu voto. Lo que sí está mal, pues es que no vayas, porque entonces ahí sí se lo pueden robar, ¿verdad? Entonces vamos a continuar viendo pues algunas cosas importantes acerca de nuestro papel como ciudadanos cristianos en estos tiempos de elecciones. Si tú no estuviste en este primer mensaje, búscalo. Cuando acabes te vas a la página de Facebook de un servidor y le das para abajo y ahí vas a ver la primera parte. Lo que no recuerdo es si le puse igual el papel del ciudadano cristiano o si le puse Dios y los gobiernos. Pero el último mensaje de Romanos, hablamos de eso, cosas bien interesantes. Entonces, Lucas capítulo 20, versículo 25, ampliando un poquito todos estos deberes cristianos que enseña Romanos capítulo 12, y el 13 es una extensión, pero ya habla de nuestros deberes más bien como ciudadanos. Pero ojo con el marco, con el contexto. Desde el 12 son los deberes cristianos, entonces está hablando de deberes en la sociedad y en este caso deberes con el gobierno, nuestro papel como ciudadanos, y quiero ahondar un poquito más a lo que Pablo mencionó y ver qué más dice la Biblia acerca de esto. Entonces Jesús, cuando le preguntan si tenía que pagar impuesto a uno de los discípulos que se lo están pidiendo, ¿verdad? O a una persona con quien él estaba, no importa, el punto es que Jesús dice en el versículo 25, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, confirmando que aunque nuestra ciudadanía esté en los cielos y nosotros heredaremos la tierra, pero no esta tierra, sino una tierra renovada, restaurada, preciosa, impresionante, y no por un sexenio, sino por los siglos de los siglos. Así que nunca tengas envidia de los políticos y sus bolas de tranzas, ¿verdad?
porque a ellos les va a durar muy poquito el poder, no lo van a disfrutar, y a ti a mí nos va a durar por la eternidad, lo vamos a disfrutar y juntamente con Cristo. Oye, pero que fulano de tal, que se unió a tal partido y con puras tranzas en un año compró su casa y cambió su coche, tú vas a tener tu casa en el reino de los cielos, tu castillo celestial y tu caballo volador, así que no tengas envidia, síguete esforzando por prosperar en la tierra, está bien, pero no tengas envidia de los malos. Esa, como decía Nanachona, es otra historia. Entonces vamos a ver algunos puntos, quizá no terminemos hoy, nos vamos a alargar hasta el siguiente jueves. Y lo primero que quiero que quede bien claro en este tiempo de próximas elecciones es que un cambio de gobierno, no estoy hablando un cambio de partido, un cambio de gobierno, lo cual va a ocurrir sí o sí, va a cambiar el nombre de la persona que va a estar en la silla presidencial. Puede mejorar algunas cosas, puede empeorar algunas cosas, siempre después de un cambio de gobierno. Platicas tú con la gente y dices, siento que ha mejorado esto, siento que ha empeorado aquello, ¿verdad? Pero la realidad es que México tiene todo no para mejorar algunas cosas, sino para ser un país increíble, impresionante. Pues nuestra cultura, nuestra gente, nuestros ecosistemas, ¿verdad? Nuestra tierra, nuestra ubicación geográfica, o sea, la verdad es que es para que fuéramos un país de primer mundo. Y el problema no es que si el PRI, el PAN, el PRD o Morena, el problema es que gobierne quien gobierne. Si no está Dios en sus vidas, pues las cosas no van a mejorar de la manera drástica que lo podían hacer. ¿Por qué? Porque el que no recoge con él simple y sencillamente desparrama, porque separados de él nada podemos hacer. Y mientras en México, ¿verdad?, sigamos teniendo toda esta corrupción y toda esta idolatría y toda esta maldad, ¿verdad?, pues le estaremos abriendo las puertas de par en par al reino de las tinieblas y no al Espíritu Santo de Dios. Tristemente la iglesia, en vez de ser una lámpara, la luz del mundo, en vez de ser la sal de la tierra, pues también estamos contribuyendo al principado de idolatría, ¿verdad? Porque muchos dicen, ¡ay, aleluya! Él tiene a su estatua, a su ídolo, a su estampa, y a lo mejor tú no tienes una estatua, un ídolo, una estampa, pero pues eres idólatra con tu pastor o con un cantante, ¿no? Desde el punto en que te emocionas porque vas a estar en la fila VIP hasta adelante frente a Jesús Adriano, quien quiera que fuiste a escuchar. Ya si te regalaron el boleto y te tocó, pues te lo dieron y ya ni modo, ¿verdad? Pero si te sobra el dinero y te gustan los lugares hasta adelante también, pero yo conozco gente en verdad que hace un esfuerzo y se emociona porque ve estar, esta es la triste realidad, enfrente de su ídolo. Y podemos hablar un mensaje entero de la idolatría, no estoy solamente tirando dardos al aire. Esa manera de ejemplo, no vengo a hablar de la idolatría, pero es esto, es el hecho de que tú vayas y pidas consejo a una persona antes de haber buscado en la palabra de Dios la dirección, la oración del hombre antes de haber ido directamente con Dios en oración, ¿verdad? Cosas por el estilo, pues nos empiezan a mostrar que hay en nuestro corazón idolatría, ¿verdad? Hay gente que publica más las frases tuiteras de su pastor que la misma palabra de Dios. Hay pastores que publican más sus fotos así y aquí, y fui allí, y fui acá, y fui acullá, ¿verdad? Y no la palabra de Dios, y todo esto comienza a mostrarnos cómo aún dentro del cuerpo de Cristo, cierro aquí este punto, aún dentro del cuerpo de Cristo se ha infiltrado este principado de idolatría. Y la pregunta es, ¿cómo México va a prosperar así? Somos un país que ha vivido por siglos idolatrando a los hombres, idolatrando a los líderes religiosos, idolatrando, en este caso, a los políticos, creyendo que un cambio de partido es la esperanza para mi vida, y algunos en verdad pues se emocionan y lloran y cosas por el estilo, y no hemos entendido que mientras no esté el Señor en el corazón del gobernante, actuando, ¿verdad?, rectamente como a los principios de la palabra de Dios, pues no va a haber un cambio radical. Algunas cosas podrán mejorar, otras podrán empeorar, pero seguiremos siendo un país, perdón que lo diga así de claro, mediocre, tercermundista. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, el problema no es el color del partido que gobierne, el problema es que separados de él nada podemos hacer. Entonces puede para algunos sonar trillado, religioso. Y yo les dije hace poco, vean a los Estados de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica fueron un país fundado sobre los principios de la palabra de Dios y durante años potencia mundial, próspero económicamente, seguro, etcétera, etcétera. Y no me puedes decir que no, porque ahí está la historia,
y cuando comienza su decadencia, cuando se comienzan a apartar de Dios, ¿verdad? Y aún mantienen algunos vestigios de lo que algún día fueron, y aún hay mucho cristiano, y hay un partido donde hay muchos hombres cristianos, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue este país que alcanzó su cúspide? Pues cuando ellos tenían los principios de la palabra de Dios en su máximo esplendor. Es un claro ejemplo de cómo cuando una nación honra a Dios y le da el primer lugar y hace sus leyes fundamentadas en la palabra de Dios, ese es un país que va a prosperar. Entonces, mientras en México los que dicten las leyes sean los intereses del pueblo y no los principios de la palabra de Dios, pues no podremos prosperar tanto como deberíamos de hacerlo. Y es una utopía creer que algún día todo será color de rosa. La Biblia tristemente profetiza que la maldad va a aumentar, que las cosas van a ir de mal en peor, y habrá una restauración total y radical hasta que Cristo regrese por segunda vez a establecer su reino sobre la tierra. Ahí sí, ¿verdad? El partido del reino de los cielos que gobernará con Dios como presidente y nosotros como reyes y sacerdotes, porque Apocalipsis habla de reyes y sacerdotes, de reinos, de gobiernos, de tribus, lenguas, pueblos, naciones, etcétera. Podremos ver una embajada de un México redimido, y yo creo firmemente que seguirán existiendo las naciones y que los mexicanos salvos conformaremos un México celestial en el reino eterno, y será maravilloso. Y ahí sí veremos a México en su máximo esplendor. De aquí es entonces, ¿verdad? Pues nuestra chamba es orar por nuestros gobernantes, es honrarlos, es respetarlos, pero no esperar que un cambio de gobierno venga a mejorar las cosas. Entonces, si tú tienes tu confianza, tu esperanza puesta en que si gobierna mi compadre, que tiene la vara alta aquí con el candidato, ¿verdad? Y yo estuve en el partido fulano de tal, pues te vas a llevar una muy, muy mala sorpresa, porque la Biblia nos advierte de aquellos que van y ponen su confianza, decía desde el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, en Faraón, en carros, en caballos, y no en Jehová de los ejércitos. Y puedes ver la historia actual, la historia antigua, la historia de la Biblia, cuántos reyes, poderosos, gobernantes, presidentes no tuvieron una vida próspera. Tuvieron vida de fama, de poder, de riquezas, pero no una vida próspera, no una vida de felicidad, como lo veíamos hace poco, un domingo aquí en Toluca, ¿verdad? Porque si no tenemos al Señor, pues podemos tener mucho, pero no la capacidad de disfrutar lo que nosotros tenemos. Vamos a ver algo bien interesante en Jeremías capítulo 6, versículo 13. Vamos a seguir viendo algunas cosas que enseña la Biblia y que confirman todo esto que estamos diciendo. Sé que suena muy crudo, muy radical, muy fuerte, muy desesperanzador, ¿verdad? Pero tengo que decírtelo. Entonces, ¿cuántas veces han llevado decepciones? O sea, la gente creía que con Fox hace años las cosas iban a cambiar, ¿no? Y luego no, que Calderón, luego no, el PAN siempre no. Entonces otra vez el PRI y Peña Nieto porque firmó ante notario, no, y ahora un cambio de gobierno, y ahora López Obrador. Y vuelvo a repetir, ¿no? Podemos ver que en cada gobierno cosas mejoran, cosas empeoran, pero realmente no hay este cambio radical, ni siquiera nos encaminamos hacia él, ¿no? Tuve los índices de la economía, de la inseguridad, etcétera, etcétera, y realmente no es de que cambió uno y qué diferencia, ¿no? De hecho, o sea, para acabar con el debate, pues muchos políticos han estado nada más simplemente cambiando de partido. O sea, hay algunos que han estado en 3 o 4 partidos y es de lo más absurdo, ¿no? Entonces luego las alianzas entre partidos, ¿no? O sea, ¿cuántos años se peleaban como perros y gatos PRI, PAN y PRD, y ahora resulta que son los mejores amiguis y van juntos en alianza, ¿no? Y algunos de sus políticos ahora están con Morena y algunos de Morena están con ellos. Hubo hace algunos años un partido pseudo-cristiano, creo que ya no existe, gracias a Dios, porque mientras más partidos hay es más sacadera de dinero para el ciudadano. Entonces, para mí es excelente como es Estados Unidos, partido republicano y demócrata, y párale de contar. Aquí muchos hacen nada más partidos por negocio, como este Movimiento Ciudadano, con el señor Maínez, que no debería de estar en las boletas, porque ya sabe que no va a ganar, y pues nada más va ahí a afectar realmente a la elección, pero mientras más votos tengan, más dinero y más recursos y más poder para este partido, ¿no? Que debería de ser honesto y decir, pues es lo que me interesa.
¿no? Pero realmente es una utopía pensar que en verdad pueden ganar. Entonces, regresando al punto de este partido pseudo-cristiano, y digo pseudo porque apoyó en su momento a un partido que estaba promoviendo abiertamente puros valores anticristianos, ¿no? Promovía el aborto, promovía al movimiento LGBT, etcétera, etcétera. Entonces tampoco fueron honestos, porque fueron honestos dirían, yo me opongo a todo eso, aunque no votes por mí, pero buscaron a través de alianzas como que pues que quedo bien contigo y de esa forma el partido subsiste y tengo recursos. Y esto lo ves todo el tiempo, ¿no? O sea, que una campaña, el Verde Ecologista fue con el PRI, ahora va con el PAN, y ahora va con Morena. Entonces realmente no hay valores, no hay realmente convicciones, no hay como un principio que todavía en Estados Unidos se ve un poco más marcado, ¿no? O sea, el Partido Republicano, te podrán caer bien o mal señores como Donald Trump, pero son un poco más radicales en las convicciones. Y cuando Trump entró a gobernar, y no estoy de acuerdo con su forma de expresarse, ¿verdad? Pero representaba los valores de ese partido y le quitó el patrocinio a los negocios que abortaban, a Planet Parenthood y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero en México es de verdad vergonzoso. Por eso empecé hablando tan fuerte y dije, no voy a votar por ninguno de ellos, porque de los tres, vuelvo a repetir, no haces uno. Entonces había un tiempo donde uno de los partidos en México era un poquito más a favor de la vida, de los valores, ¿no? Más tradicional, más de derecha. Ahorita es un revoltijo, izquierda, derecha, media, para arriba, para el centro y para adentro. O sea, traen de todo una pachanga impresionante. Tú escuchas el debate y decía una candidata, ¿no? Que estaba a favor del movimiento LGBT, y la otra supuestamente más de valores, de familia, de uno de los partidos, en teoría, que defiende estos valores. No, yo también estoy a favor de ellos. Entonces, todos están a favor de lo que la gente quiera. Y tú los ves en campaña y si están con mormones van a decir que son mormones, si están con católicos van a decir que son católicos, si están con testigos van a decir que son testigos. Entonces es gente que mientras no tenga temor de Dios en su corazón no puedes en realidad esperar nada de ellos. Y tristemente hay muchos que se venden por lo que sea que les ofrecen. Mira, vota por quien quieras, pero que no sea por la tarjeta que te ofrecieron, por la despensa que te ofrecieron, por lo que sea. Y vuelvo a repetir para que no crean que estamos atacando un partido. Todos ofrecen, todos han tenido estos tipos de programas para querer controlar a través de ellos votos. Y lo triste es que a veces como pueblo cristiano no tenemos discernimiento. Yo recuerdo hace algunos años que fuimos a un desayuno de quien era gobernador. No era gobernador del Estado de México, era el presidente municipal de Toluca. Y él estaba como queriendo lanzarse para candidato de gobernador del Estado de México, ¿no? Entonces buscaba como congraciarse. Hizo un evento con un grupo de varios pastores, yo creo que seríamos unos 150 o 200 pastores en ese lugar. Aquella ocasión les compartí, ¿verdad? Termina el evento. Y me preguntan qué te pareció, y dije, si me hubieras invitado a escuchar a un predicador hablando de la Biblia, diría qué buen mensaje, pero vine a escuchar a un político y esperaba escuchar un poco acerca de sus propuestas, de cosas más concretas. Entonces su mensaje fue muy bueno, pero fue puro bla, 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 bla. ¿Para qué? Para echarse a todos esos 150 pastores a la bolsa. No digo lo que voy a decir jactándome ni con soberbia ni nada por el estilo, es simplemente un ejemplo triste, pero real, y creo que más grande que este no se puede, porque si no hay discernimiento en el cuerpo pastoral, ¿qué esperas del resto de la congregación? Durante todo el mensaje, la gran mayoría, para no generalizar y decir todos, ¿no? También sería un error y eso sí sería pecar de soberbia, como Elías. Solamente yo he quedado, Señor, no, hombre, hay muchísimos más miles que se han guardado y que no se han contaminado, y yo sé que en ese lugar hubo mucha gente más con discernimiento, pero sí tengo que decirte, tristemente una gran parte del lugar enardecidos, sí, aplaudiéndole, se pusieron de pie, gritándole, etcétera. No, es que habló de la Biblia y no sé qué, obvio te iba a hablar de la Biblia, así de, o sea, mi hermano, eres pastor, tienes al Espíritu Santo, conoces la palabra, un poquito de discernimiento. Parece que le está hablando un niño de 3 años en buen plan. ¿Cómo es posible que tan fácil te chamaqueen? Te voy a contar en qué acabó la historia, porque la historia me acabó dando la razón. Entonces yo les dije, fue un discurso para echarnos al saco, hablando de la Biblia y del Señor y no sé qué. Entonces, obviamente, pues toda esa gente llegó a su iglesia a hablar maravillas de él. 2 meses después me marcan otra vez, me vuelven a invitar,
pero me dicen que es un evento más grande y que lleve a mi congregación. O sea, la persona que me invitó, que era un cristiano, era un pastor metido ahí en este movimiento, le dije, mira, con todo respeto, yo no voy a llevar a nadie. Dije, porque para mí esto es simplemente un acto de campaña y él quiere que lleve a mi gente para volver a echar su mismo rollo de la vez pasada, ¿verdad? Y yo sigo esperando los resultados de lo que según prometió que iba a lanzar un plan y que pronto van a enterarse y no nos ha dicho nada. Como político yo espero de él hechos concretos, no promesas, ni un sermón de la Biblia. Para escuchar sermones invito a un predicador, ¿verdad? Que realmente lo diga de corazón porque lo cree, no alguien que quiso manipular para echarse al saco a un grupo de personas nada más. Dije, no voy a llevar a nadie, si tú crees que voy a mi gente para que les laven la cabeza, estás mal. Y le dije, con todo respeto, yo no estoy de acuerdo, y se lo chamaqueó y les faltó discernimiento. Entonces fui muy claro con él, respetuoso, como te dije al principio, ¿verdad? Siempre hablamos a la autoridad de frente, con respeto, pero nunca con temor de que la gente se vaya a ofender. Entonces, yo sé que como pastor a veces la gente puede no tomar bien lo que le digo. Ay, el pastor me habló muy duro, me voy de la iglesia, pero yo siento un compromiso muy fuerte por siempre hablar la verdad, aunque no les guste a los demás, ¿no? Entonces ha habido gente en la iglesia que al exhortarles se ha ido, ha habido gente que les digo la verdad, las cosas como son, y no lo toman a bien, pero ese es su problema. O sea, mientras yo no los humille ni los insulte ni nada por el estilo, tengo que decir las cosas tal cual como son. Entonces, no, sí, pastor, que no sé qué, quién sabe quién fue ese evento, yo ya no fui al segundo evento. Pasan los meses y hacia el final de su tiempo de gobierno, un mes antes o semanas antes, resulta que desaparece y vació todas las arcas del municipio, de la ciudad. Entonces fue un caso muy sonado y los tolucos ya sabrán de quién estoy hablando, ¿verdad? Porque el señor salió corriendo como prófugo de la justicia, literalmente, y se llevó cosas en especie, carros, pero lo más importante es el dinero. O sea, desapareció. Y lo saben perfectamente los que trabajan en el ayuntamiento, porque no les pagaron ese mes, porque no les pagaron todo lo que tenían que pagarles en el final de año. Fue en un diciembre que los dejaron sin aguinaldo, que los dejaron sin todos sus bonos de fin de año, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, resulta que el señor cristiano, entre comillas, que dio el gran sermón, que todo el mundo le aplaudía, resultó ser un raterazo de primera. Y hasta la fecha creo que no aparece, ya anda prófugo. No sé si lo atraparon y lo encarcelaron, ojalá que sí, ¿verdad? Pero es un ejemplo de cómo era un hombre que no tenía ningún temor de Dios, ningún tipo de convicciones, ningún tipo de valores, y simplemente convoca a la iglesia cristiana para echarles un rollo, que le aplaudan, echárselos a la bolsa, y sabrá Dios cuánta gente fue a arrastrar a sus ovejas a votar por él porque se creyeron ese bonito discurso. Entonces todo esto parte de que te decía, te van a decir lo que quieres oír, y con tal de quedar bien contigo, van a ser hombres, mujeres, jirafas, caballos, gays, todo al mismo tiempo. O sea, si están con la iglesia, no, yo defiendo la vida. Si están con la comunidad LGTB, no, yo defiendo sus derechos. Si están con los católicos, no, yo soy católico. Están con cristianos, no, yo soy cristiano. Si están con los mormones, no, yo soy mormón. Entonces, un golpe duro de realitidina fue pues nuestro actual presidente, ¿no? Que mucha gente decía, no, es que es cristiano, y lo primero que hace en su toma de protesta es invocar no sé cuántos dioses, ¿verdad?, de las culturas indígenas en una ceremonia totalmente pues llena de idolatría, y algunos quieren decir, no, es que es cultural, o que sea. ¿Qué cultural? Ni qué cultural. O sea, cultural, cultural otra cosa. No es cultural, eso es algo totalmente demoníaco. Y aún así oramos por él, y aún así lo respetamos, y aún así yo, cuando comenzó su gobierno, di un mensaje muy fuerte diciéndote, nada de que no es mi presidente, es tu presidente, y te amuelas y lo respetas, ¿verdad? Y oras por él porque es el que nos tocó, y a la fecha sigue siendo nuestro papel, ¿verdad? Entonces, simplemente es un ejemplo de cómo aún yo le defendí, no estando de acuerdo, ¿no? Porque una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, no voy a agarrarme de ahí para insultarle y humillarle, etcétera, etcétera. Pero de ahí a decir es cristiano y no reconocer las cosas como son, que es que el señor presidente pues invitó a demonios a gobernar juntamente con él, pues es totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, todo esto es simplemente a lo que voy, y es que no hay uno que pueda realmente cambiar las cosas, y el error sería creer
que ahí está nuestra esperanza, que entonces todo será diferente. No todo será diferente, no cuando venga a reinar un nuevo partido, sino cuando dejes que Dios reine en tu corazón, cuando permitas que el Señor reine en tu vida, cuando lo hagas el Señor de todas tus decisiones, cuando empieces a tomar tus decisiones, no basadas en las promesas de campaña de X o Y político, sino en la palabra de Dios, verás cómo tu vida es diferente, cómo tu salud es diferente, tu familia es diferente, tus finanzas son diferentes. Yo conocí gente que en plena pandemia, cuando mucha gente se fue a pique, prosperaron más que nunca. Muchos pudimos ver la mano de Dios y paradójicamente cómo Dios bendijo de una forma impresionante. Y es que estamos hablando de aquel que sostuvo a 2 millones de personas 40 años durante el desierto y no les faltó nada. ¿Por qué nos va a dejar a desamparar a ti y a mí? Mi hermano, es en Él en quien tenemos que poner nuestra esperanza. Es en Él en quien tenemos que poner nuestra mirada. Es en Él en quien tenemos que poner los ojos durante nuestra carrera, y su promesa es, si buscamos primeramente su reino y su justicia, Mateo 6:33, esta es la verdad que Él promete a nuestras vidas. Todas las demás cosas les van a ser añadidas. Entonces nuestra esperanza tiene que ser Él. Nuestra emoción no tiene que ser que soy compadre del candidato, que soy amigo del diputado. Es que eres hijo, hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que eres colaborador, no del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, sino del reino de los cielos, porque eres embajador en nombre de Cristo, representante del reino de Dios aquí en la tierra. Punto. Entonces esa tiene que ser tu emoción, esa tiene que ser tu esperanza, esa tiene que ser la garantía de tu paz, en que pase lo que pase, a ti el Señor no te va a dejar y no te va a desamparar. Y ahí en eso tenemos que descansar nosotros como cristianos, en que Dios siempre va a estar con nosotros, como le dijo Josué, donde quiera que vayas y todo lo que hagas va a ser prosperado. Y yo por eso estoy en paz, y siempre he estado en paz, ¿verdad? Por ahí comentan que si hay presidente cristiano, Bukele, sí, lo mencionamos en la primera parte, justamente es un gran ejemplo, y ahí sí ha habido cambios radicales, ¿verdad? Gracias a Dios por su vida, y ojalá que se levantaran más como él. Entonces, pero lo vimos ya en la primera parte eso. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ya que cuando entró hace casi 6 años López Obrador, hay mucha gente muy afligida, ¿no? Y que si México se convierte en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y en aquella ocasión se los dije, porque no es nada más ahorita palabras bonitas y punto. O sea, le dije, hay que estar en paz, pase lo que pase, Dios va a estar con nosotros. Entonces tenemos realmente que mantener la paz, porque nuestra esperanza no está en que es el que va a gobernar es bueno o es malo, sino que gobierne quien gobierne, él será el presidente o ella será la presidenta o el presidente, pero Dios seguirá siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros, sus hijos y sus hijas. Y en eso tiene que estar nuestra tranquilidad. Que aunque las finanzas se vayan a pique con X o Y político, Dios seguirá siendo Jehová Jireh, nuestro proveedor. Que aunque el seguro social y los sistemas de salud se vayan a pique con tal gobierno, Dios seguirá siendo Jehová Rafa, nuestro sanador. Entonces el problema es, mi hermano, cuando nuestras finanzas, nuestras emociones, nuestra salud comienza a depender de los hombres. Ejemplo de ello, hay mucha gente que se queja de los sistemas de salud, ¿verdad? Entonces, con todo respeto, si tú le hicieras caso a la palabra más que a las promesas del gobierno, lo último que te importaría es que también no mal están los sistemas de salud. La triste realidad es que necesitas tanto de ellos por lo poco que honras la palabra de Dios. Porque al no cuidar tu cuerpo como el templo del Espíritu y tratarlo como el basurero municipal, evidentemente te enfermas y necesitas ir a mendigar a los hombres. Pero si tú, en vez de escuchar, ay, es que prometió que me va a dar una tarjeta, ¿qué decía Xochitl? Que como una tarjeta de crédito para que vayas a la farmacia que te den el medicamento, ¿no? Entonces, y la otra Sheinbaum también, bueno, cada una se saca unas cosas de la manga. Y lo peor es que la gente no pregunta, bueno, ¿y de dónde va a salir ese dinero? ¿Y cómo le vas a hacer? Si fuera tan fácil, ¿por qué no lo tendríamos ya? Pero ahí está la gente emocionada. Ay, es que me van a dar esto y me van a aquello, me van a dar el otro. En vez de emocionarte con su palabra, emocionate con la palabra de Dios. Empieza a cuidar tu cuerpo, que es el templo del Espíritu. No te vas a enfermar, te vas a enfermar menos y no vas a necesitar de toda esta bola de mentiras que te están vendiendo para que votes por ellas, y punto, ¿verdad? Busca a Dios, ten fe en Él, y muchas veces verás que inclusive milagrosamente Él te va a sanar. No lo digo jactando, mi hermano, pero llevo
llevo como 7 años sin tomar un solo antibiótico. A veces he tomado inflamatorios para la garganta, sobre todo cuando llego a estar reseco y viene fin de semana y tengo que desinflamar rápidamente porque me toca predicar o la tengo irritada o algo por el estilo, pero tratándome de forma natural. Y ya como, no sé si 8 meses o casi un año, que ya ni siquiera de forma natural, o sea que me enfermo y oro y el Señor me ha sanado y una y otra vez, ¿verdad? Inclusive les conté hace poco que creo que fue por ahí de febrero, no creo qué mes, que me iba a tomar un desinflamatorio y dije, no, yo creo que el Señor me va a sanar y ya no lo compré y a las horas ya estaba bien. Entonces, no son palabras al aire. Honestamente, lo último que me interesa son las promesas de los gobernantes acerca de los sistemas de salud, porque tengo al mejor médico del universo y tengo acceso permanente a él y no necesito una cita ni esperar meses a que me atienda, y tengo su palabra que me dice cómo cuidar mi cuerpo, que es su templo, y el día que se enferme, confiaré en lo que él tiene que hacer, y si algún día él decide llamarme a su presencia, eso no me afligirá porque sé a dónde voy. No me preocupan las promesas que hacen para la economía del país, porque sé que pase lo que pase, sirvo al Dios que sostuvo a 2 millones de personas 40 años en un desierto. Sirvo a aquel que con 5 panes y 2 peces en las manos alimentó a más de 5,000 hombres, más sus esposas y sus hijos. Hablamos de casi unas 20,000 personas aproximadamente. Entonces, Él es al Dios a quien servimos, pero se nos ha olvidado. Hemos hecho el cristianismo algo tan secular. No creemos realmente en la provisión sobrenatural de Dios. No creemos realmente en que Él esté en el mundo espiritual obrando, y que, como le dijo Eliseo a su siervo, Dios abre sus ojos porque siempre serán más los que estén con nosotros que en contra de nosotros. Tenemos que descansar en eso, mis hermanos. Jeremías 6, ya te lo dejé ahí, nunca lo leí. Me emocioné tanto con esto que no lo leí, pero fíjate qué triste y qué fuerte, ¿verdad? Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, o sea, desde el chalán que te pide la mordida, que está ahí en entrada y es prepotente. Nos tocó apenas un trámite con mi esposa, ¿verdad? Y híjole, y dices, no puede ser, qué amargada está la gente, y cómo por ese pequeñísimo espacio de poder que tienen, lo ejercen para mal, para actuar con altivez, con soberbia, para ser groseros. Y así es la gente, desde el más chico hasta el más grande, o sea, hasta el presidente. Dice, cada uno sigue la avaricia. Y ve qué fuerte las siguientes palabras, no solamente en el ámbito político, sino también eclesiástico. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y habla de que curaba la herida del pueblo con liviandad, diciendo paz, 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 ¿verdad? Jeremías habla muy fuerte. Es un contexto donde recuerda Jeremías 23, donde hablaba de que el pueblo estaba en pecado y los falsos profetas decían, no vendrá mal, vienen tiempos de prosperidad. Y es lo mismo que hemos hablado que se predica actualmente, ¿no? En vez de un llamado al arrepentimiento, no, mira, Dios está contigo y te va a ir bien. Y hace poco les dije así abiertamente y frontal, les dije, si tú estás en una doble vida y no te arrepientes, pues no vienen tiempos de bendición, vienen tiempos difíciles, porque es lo que dice Jeremías 23. Y aquí nos habla de que estaba corrompido tanto el sistema eclesiástico como el sistema de gobierno. Desde el más chico son las fuertes palabras, hasta el más grande, dice, todos son engañadores. Desde el más chico hasta el más grande, todos siguen la avaricia. Y esto confirma una gran realidad que yo te decía hace rato. O sea, no importa quién gobierne, las cosas seguirán igual si no tienen al Señor. Porque a veces se piensa, no, es que él sí viene de una clase obrera, él viene desde abajo. Bueno, hubo un gobernador del Estado de México que fue camionero y tampoco fue honesto, ¿verdad? Y ha habido diferentes políticos, gobernantes y diputados y presidentes que vinieron desde abajo y que no fueron honestos, porque el poder, esta es la realidad que la gente no alcanza a discernir aún dentro del cuerpo de Cristo. El poder los va a terminar corrompiendo, no importa de dónde vengan. Entonces es una utopía creer que si llega alguien del campo, ¿no? O que si viene alguien que es un ciudadano y no un político, como una de las candidatas que tiene historial de ser empresaria, ¿no? Entonces puede tener un historial de político, de empresario, de campesino, de bolero de zapatos, de deportista, porque estuvo un exfutbolista en Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco gobernando. No tengo idea cómo lo hizo. Si alguien es de Cuernavaca por ahí, coméntenos bien, mal o terrible, ¿verdad?
pero dices, bueno, el señor era bueno jugando fútbol, pero ¿qué tiene que hacer gobernando? Entonces, no creo que lo haya hecho muy bien desde el punto de partida de que pues tiene todo el futbolista, nada de lo que se requiere para poder gobernar, ¿no? Entonces puede ser quienes ahí son ejemplos, y creo que estuvo Carmen Salinas también, actriz, y ha habido cantantes, ya ha habido de todo, y la gente sigue creyendo esto. Entonces tienes el ejemplo en la CONADE, ¿no? Comisión Nacional del Deporte. No es que no los apoyan, pero ya el presidente o la presidenta es un exdeportista, los va a apoyar, y tampoco los apoyan, y también se roba el dinero. Entonces, ha habido casos como estos para tirar para arriba, y la gente sigue sin entender esta verdad. No importa si fue deportista, artista, político, cantante, empresario del pueblo, de arriba, de abajo, de la mitad, de arriba, de abajo y de la mitad, ¿verdad? Desde el más chico, apréndetelo, hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, porque el problema no es el partido, es el pecado del corazón del ser humano. Es el pecado el que vino a echar todo a perder, y mientras siga habiendo un pecado, y mientras no haya arrepentimiento, y no haya temor de Dios, y no haya la dirección del Espíritu Santo, las cosas, vuelvo a repetir, podrán mejorar un poquito en unas áreas, empeorar un poquito en otras, pero seguirán básicamente igual. Entonces, sé que es muy crudo este mensaje, soy así como esos viejitos amargados, pesimistas, ¿verdad? Pero no es para eso, al contrario, porque no lo estoy diciendo con una actitud de pesimismo, no es con la actitud de no, ya nos cargó el payaso, no vamos a hacer nada, todo se va a la basura. No, te acabo de decir hace unos minutos, no importa lo que pase, Dios es nuestro gobernante, Él es nuestro rey, nuestro proveedor, nuestro sanador. Entonces no es con una idea de pesimismo, de viejito cascarrabias amargado, sino totalmente lo contrario. Pero para llegar a ese punto de optimismo, tenemos que partir del aparente pesimismo, que no hace más que revelarnos la realidad, para decir, entonces ya sé en quién tengo que poner mi esperanza, dónde tiene que estar mi mirada. De lo contrario, seguirá siendo un círculo vicioso. ¿Cuánta gente hay que vivió toda su vida esperando que algún partido le cambiara las cosas, y así se murió? Pues ¿cuánta gente hay que sexenio a sexenio sufre decepciones, ¿no? Y con todos los colores ha habido, o sea, decepcionados del PRI que se cambiaron del PAN, decepcionados del PAN que se cambiaron a Morena, decepcionados de Morena que regresaron al PRI. Pues todos te van a decepcionar, te van a romper el corazón, te van a lastimar, te van a mentir, te van a usar, te van a engañar. Si te dan algo es simplemente para a través de ti obtener algo, ¿no? Es que sí me dieron, sí, todos darán algo, y algunos vales de despensa y otros monederos, y pensiones y lo que sea para tener tu voto, para tenerte contento, pero realmente tú podrías vivir mucho mejor que simplemente eso. Te quiero poner un ejemplo. Cuando gobernó el PRI con Peña Nieto hace muchos años, recuerdo perfectamente, mi suegra vivía en Ixtapan de la Sal, y vivía en un condominio, eran como 12 casas, y al lado había un terreno que después bardearon, pero antes era un terreno pues aparentemente baldío. Y se fueron a instalar ahí dos familias en una casa de choza, sobre la tierra, ¿verdad? Sin luz, agua, teléfono, ningún servicio básico. Eran los dos esposos con sus esposas y como 256 hijos cada uno, ¿verdad? Y recuerdo que en ese tiempo el programa que daban era el de oportunidades. Si tu hijo iba a la escuela, te daban una beca de 3 o 4 mil pesos por un niño por familia. Creo que eran 4 mil pesos. Estamos hablando ya hace bastantes años, que rendían mucho más que lo que rinden ahora, ¿verdad? Obviamente por temas de la inflación. Entonces, les ofrecieron tanto a los hombres como a las mujeres de aquella casa, los vecinos, donde ya mi suegra, trabajo, ¿no? Y nunca quisieron. Los hombres desaparecían, se iban de borrachos, las mujeres se la pasaban ahí nada más acostadas. Llegaban, los niños pedían dinero, le decían los vecinos, oye, dile a tu mamá que venga a ayudarme a la casa, etc. Nunca quisieron. Se conformaban, ¿verdad? Con que ya una familia recibía 4 mil pesos, la otra 4 mil pesos, y con 8 mil vivían dos familias al mes. ¿Qué hubiera pasado si hubieran trabajado los dos hombres y las dos mujeres, y cada uno hubiera generado otros 6, 8 mil pesos cada persona? Entonces, multiplicas 8 por 4, 32, más los 8 que te dé el gobierno, 40. Eran dos familias, no es que con eso vivirían en el castillo de Chapultepec, ¿verdad? Pero definitivamente, al menos en una condición digna, sí pudieron haber vivido. Entonces, tristemente, tenían a sus hijos en condiciones deplorables, ¿verdad? Siempre sucios, repito, sin luz, agua, teléfono, servicios básicos,
solamente un niño por familia iba a la escuela y como decía por ahí un cantante, pero qué necesidad, no sé quién era, no sé si te sabes esa alabanza, ¿verdad? Qué necesidad, ¿por qué vivir así? Y este es uno de los claros ejemplos de cómo llega la gente a vivir mediocremente cuando su esperanza está en lo que les dan los políticos y no necesitarían de ellos si ellos dijeran: yo soy hijo de Dios, el Espíritu de Dios está conmigo, va a prosperar todo lo que yo haga, me va a ir bien, y lo único que necesitamos de nuestros gobernantes es que nos den condiciones justas y seguras de trabajo y punto, ¿verdad? Entonces, esto es lo único que nosotros necesitamos. Es lo único que les pedimos. No necesitamos que nos mendigarles, que me regalen, que me den, que por favor, etcétera, etcétera, etcétera. No, les exigimos que hagan su chamba y punto. Les exigimos que ellos sean honestos, les exigimos, y si no lo son, Dios, la Biblia advierte muchas veces, les va a pedir cuentas, Dios se encargará de ellos, pero el cristiano no tiene necesidad de rebajarse y de andar ahí, que por favor y que me den y no sé qué, porque tenemos al Señor. Entonces con el Señor, si yo sigo los principios de la palabra y yo empiezo a trabajar sosegadamente y yo empiezo a perseverar, ¿qué decía el rey Salomón? Dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Y qué añadió después? Algún día lo vimos también: delante de reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Suena muy despectivo esto, no suena cristiano, pero está en la Biblia. ¿Y quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Entonces no es con una intención de ser despectivo con quien está en una baja condición, simplemente es una enseñanza de la realidad, triste, pero ahí está, que mucha gente está en la condición en la que se encuentra por no ser solícita en su trabajo. Y estas dos familias de Ixtapan de la Sal son un clarísimo ejemplo de esto que te estoy mencionando. Entonces, si estas personas hubieran sido solícitas en su trabajo, hubieran tenido una vida más digna. Entonces hay mucha gente que por no perseverar y por esta cultura de soy flojo, irresponsable, malhechote, ¿verdad? Aún dentro del cuerpo de Cristo, te lo tengo que decir, o sea, lo hemos visto durante años en servicios que nos realizan en casa, lo hemos visto durante años en la congregación y ahora lo vemos también en el colegio, ¿verdad? O sea, hay mucha gente muy responsable y muy puntual y honesta, íntegra, pero también hay del otro lado, así de que casi un segundo antes te aviso que no voy a ir porque no estoy de humor y cosas por el estilo. Entonces te das cuenta que hay mucha gente que no persevera, que no es solícita, que no es responsable y que con todo respeto y parto de esto basándome en lo que estamos viendo de la palabra de Dios, pues por eso están como están. Tristemente es la realidad. O sea, podrían estar mejor y no generalizo. Hay mucha gente que es esforzado, ha perseverado y pues no ha tenido la posibilidad, ¿verdad? Hay gente que la vida le ha tocado, le ha sido difícil y que seguramente todo ha tenido un propósito y algún día darán gracias y verán la mano de Dios. Bueno, la han visto hasta ahora, pero la verán de forma más evidente. Pero sí hay muchos casos que te digo, me consta que están en esa condición porque es lo que han sembrado, que tristemente, pero que tienen la vida que merecen, pues porque no han sido solícitos. Como le dijo Pablo a los tesalonicenses, que cada uno trabajando sosegadamente come su propio pan, porque el que no quiera trabajar, ¿qué dijo Pablo? Y suena también, no suena cristiano, pero ¿qué dijo? Que tampoco coma, último capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses. Entonces, oye, ¿cómo que tampoco coma? Sí, porque el remedio de Dios para el holgazán es dejarlo que pase hambre, para que entonces se confronte con la realidad y diga, tengo que trabajar, no puedo seguir así. Pues mientras tenga todo aquí, ¿verdad?, en el plato, nunca se va a esforzar, nunca va a hacer lo que tiene que hacer, y eso no sería lo mejor para esta persona. Es una forma de no desarrollar su potencial. Entonces es lo que pasa, regresando al punto. ¿Y qué tiene que ver con los políticos? Pues que hay mucha gente que con eso se conforma. No, como ya me prometió y como me va a dar, pues ya con eso, ya me la llevo. Y no están viviendo de acuerdo al potencial que Dios tiene para sus vidas. Entonces, mi hermano, tienes al Espíritu Santo, dones, talentos, la creatividad que Dios te puede dar es impresionante. Recuerda que Él no solamente nos inspira para lo espiritual, que Él inspiró a hombres para sus trabajos artesanales como Bezalel, para trabajar con las obras de sus manos y crear el mobiliario del tabernáculo, y respaldó a David ¿cómo se dice? Lo inspiró
en el uso de instrumentos, en la composición de música, de los salmos. Inspiró a Noé como ningún ingeniero y arquitecto para hacer esta estructura naval, ¿verdad? Con las medidas que hoy los ingenieros navales reconocen eran necesarias para poder navegar en aguas profundas. Y ves tantos ejemplos en la Biblia. Inspiró a José y a Daniel en el gobierno para actuar en tiempos de crisis, tomar decisiones oportunas para prosperar. Y recuerda que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, que Él no hace excepción de personas, y como estuvo con ellos en los temas culturales, en los temas de artes, en los temas de gobierno, en los temas de negocios, también puede estar contigo. Entonces esto es lo que necesitas, escuchar más su palabra y menos las promesas de los gobernantes. Yo sé que estoy por aquí pisando algunos callos, tocando algunos becerros de oro, ¿verdad? Que a lo mejor, oye, pero no, porque tenías ahí tu ídolo. Como te dije hace rato, hay un principado de idolatría. Entonces hay mucha gente que cree que no es idólatra porque dejó la religión donde tenía estampas y estatuas, pero ahora es idólatra con un partido, con un candidato, con su pastor, como vimos al principio, ¿no? Idólatra con su jefe en el trabajo, pone la esperanza en él, se corrompe con tal de quedar bien con él. No, 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 y más no. Respetamos a todos, oramos por todos, amamos a todos, nos caigan bien o no, sean corruptos o no, sirvan o no, pero nuestra mirada no está puesta en ellos. Nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor, y punto. Y si mi mirada y mi esperanza está puesta en el Señor, entonces si los demás cumplen o no su palabra, ya esa es su chamba, qué bueno, qué mal por ellos, Dios les pedirá cuentas, ¿verdad? Pero descansamos nosotros en que si yo sigo los principios de la palabra de Dios, voy a vivir una vida de bendición. Hay mucha gente que no tiene una vida de bendición, no por causa del gobierno, sino por causa de malas decisiones, por no tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Podríamos hablar mucho de finanzas personales. Tenemos por ahí un curso que compartí con matrimonios hace algunos años, donde puedes encontrar en internet, aunque no estés casado o casada, los principios te van a servir, ¿verdad? Y veíamos cómo hay personas que si hubieran tomado buenas decisiones tendrían mejores finanzas actualmente, y que actualmente dicen, ay, es culpa del mal gobierno, que no hay oportunidades. No, es culpa de malas decisiones que hemos tomado, ¿verdad? Ay, es que los sistemas de salud, por eso estoy así. No, o sea, a lo mejor sí, pero en la mayoría de los casos no. Es por tus malos hábitos, es por tu sedentarismo, porque no caminas ni para ir a la cocina, ni para bajar a la cocina por un vaso de agua. En tiempos bíblicos la gente caminaba unos 15,000 pasos diarios, la alimentación era natural, la chamba requería un esfuerzo físico. Actualmente lo mínimo que se recomienda son 10,000 pasos al día, y en Occidente caminamos unos 6,000 en promedio, y eso si bien les va. Hablas de una persona que medio camina, pero yo ahora con el home office, bueno, muchos yo creo que no caminan ni 1,000 pasos al día, ¿verdad? A eso súmale toda la vida de estrés, de ansiedad. 80-95% de las enfermedades, según nuevos estudios científicos, son causadas y detonadas, ¿verdad?, por el estado emocional de las personas. Entonces, pues la gente es muy fácil voltear y decir, ay, el mal gobierno que no me atiende y que no hay sistemas de salud, etcétera, pero ni te preocuparía, ni te percatarías de si existen o no, si tú honraras los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Repito, salvo casos muy, muy, muy puntuales, en la gran mayoría ni siquiera esto les interesaría. Su salud sería otra, ¿no? ¿Cuánta gente hay en México lidiando con problemas de diabetes por mala alimentación, de sobrepeso, obesidad, hipertensión, por malos hábitos en nuestro físico y por no saber canalizar los temas emocionales? Entonces la culpa no es del gobierno, ni va a cambiar cuando cambie el gobierno, va a cambiar cuando cambie nuestra cosmovisión y entendamos que puede haber, repito, un presidente, pero hay encima de él un rey de reyes y señor de señores, y es en su palabra en quien tengo que poner primeramente mi esperanza. Entonces la transformación no va a comenzar en Los Pinos, va a comenzar, mi hermano, cuando nosotros seamos transformados en nuestro corazón y cuando volvamos nosotros al Señor. Cuando volvamos nosotros a la palabra, cuando volvamos nosotros a darle ese lugar al Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a ver la próxima semana algunos principios más. Creo que sí nos va a tomar otros 2-3 mensajes.
Quizá de aquí a las elecciones, ¿verdad? Vamos a llevárnoslas para seguir viendo con calma y sin prisa. Déjenme poner por aquí una nota de dónde nosotros nos quedamos para no perderme en la próxima semana. Y creo que ya con esto tenemos bastante que meditar. Y vamos a hablar la próxima semana, dentro de muchas cosas, de cómo nos quejamos de que son corruptos, pero nosotros a veces también lo somos. Y si no podemos ser honestos con lo poco, ¿quién te garantiza que si no estuvieras en una posición de poder, lo serías con lo mucho? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Padre, te pedimos perdón si hemos puesto nuestra esperanza en el hombre, en algún líder religioso, en alguna persona en la familia, en algún gobernante, en algún político, en alguna persona poderosa y acaudalada. Señor, volvemos nuestra mirada a ti. Respetaremos a todos, oraremos por todos, Señor, oramos por nuestro actual y por nuestro próximo presidente. Pedimos, Señor, que tú pongas personas en su camino que te conozcan, Padre, que puedan darles consejo y asesoría con temor de Dios y con los principios de tu palabra. Pero hagan lo que hagan, descansamos en que tú seguirás siendo Jehová Jireh, Jehová Rafa, seguirás siendo nuestro proveedor, nuestro sanador, seguirás estando con nosotros donde quiera que vayamos, Señor. Padre, y si estuviste con tu pueblo, aun cuando Roma los perseguía a muerte, si estuviste con tu pueblo cuando los persiguieron imperios, Señor, no tememos de lo que pueda pasar, tú estarás con nosotros donde quiera que vayamos, y ahí está nuestra tranquilidad. En esta hora entregamos a ti toda preocupación, toda carga, toda ansiedad. Señor, te pedimos que nos dé la oportunidad de volver a comenzar de cero y poner en orden nuestras vidas conforme a los principios de tu palabra, a honrar tus promesas, Señor, a emocionarnos con tus promesas, más que las promesas de campaña de los candidatos, Señor, porque las de ellos son palabrería, las tuyas son fieles y verdaderas, Señor. Queremos emocionarnos con lo que tú dices y descansar en tu verdad. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que esté escuchando este mensaje a distancia, que tú te reveles a sus vidas, Señor, como ese Rey del universo, proveyendo para todas sus necesidades, Señor, trayendo transformación y bendición en cada área de sus vidas, que puedan ver tu mano en sus finanzas, Señor, que abra las ventanas de los cielos, que en el nombre de Jesús toda maldición en sus finanzas sea anulada por tu poder, por tu palabra, Señor. Toda maldición en su salud sea anulada por tu poder, por tu palabra, que tú envíes bendición, prosperidad y sanidad a sus vidas, Señor. Que puedan conocer a Jehová Jireh, a Jehová Rafa, Señor, y que puedan darse cuenta que tú eres todo lo que necesitamos, que oraremos por todos, pero que no pondremos nuestra confianza en ninguno más que en ti, Señor. Que así se ha hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, nada más antes de despedirnos, nos vemos el domingo en el sur. Si tú vives en Ciudad de México, voy a estar compartiendo por allá en Villanueva para el Mundo de la sede del sur, no en la de Villacuapa, sino en el sur, que está sobre Avenida Cuauhtémoc, en el Salón Palacio Lecrillón. Serán dos temas diferentes, no sé todavía bien lo que voy a compartir, pero van a estar interesantes, y será a las 9:30 el primer servicio y a las 12 el segundo. Aquí en Toluca está predicando el pastor Yoshi y el pastor Gerardo González. Les recuerdo que este fin de semana en 8 es el Congreso. No es todavía, sí, ya, el 24 de mayo, el Congreso de Mujeres aquí en Toluca. El viernes comenzamos con una cena. Si tú quieres venir, marca las oficinas de Toluca o ve el domingo para allá a comprar tu boleto, porque si no, no vas a alcanzar lugar. Y el sábado es entrada libre todo el día. Va a estar Yasmín Fuentes de Torreón, Nagán Haddad y Angelita Maldonado compartiendo en este congreso. Entonces aquí las esperamos, a todas las hermanas, ¿verdad? Varones, envíen a sus esposas, hijas, hermanas, a la novia tóxica, a quien sea, ¿verdad? Es más, paga el boleto de la cena. Te doy garantía de que si no regresa a casa transformada, te regresamos tu dinero. Y pues bueno, nos vemos el próximo jueves sin falta a las 8 de la noche para continuar con la tercera parte. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos y nos vemos mañana en Matrimonios, o el domingo en el sur, o la próxima semana por aquí.